Buenas jóvenes. Espero que estén bien y que estén resguardados en esta cuarentena que ya se extendió. Ahora, conforme al resumen y todos los trabajos ya recibidos por ustedes, les voy a dar o darles ejemplo, ¿verdad? De cómo es la funcionalidad de ello, ¿verdad? Porque hay compañeros que todavía no tienen el programa. Y, bueno, por eso haré el tutorial como base y parte de la práctica, ¿verdad? Entonces, como ustedes ya saben, crear una base de datos en Axis, solo voy a explicar más o menos la estructura. Bueno, vamos a crear una tabla llamada alumnos, teniendo como llave primaria y de alumno con autonumeración, tipo de datos, autonumeración, nombre, el tipo de datos, texto corto, apellido, texto corto, dirección, texto corto, eh, fecha de nacimiento. Disculpen, aquí sí es guión bajo, fecha de nacimiento, texto corto, teléfono, tipo de datos, número. Guardamos la tabla, vista hoja de datos, quedaría de esta forma. Entonces, lo que nos interesa es ahora vamos a compartir. Esperen, ahora voy a compartir la otra pantalla. Bueno, vamos a trabajar con Visual Studio 2010, ¿verdad? Que algunos ya tienen el 12, pero solo sería la versión del compilador. eh, Sería eso, ¿verdad? Aclararles que la versión no importa, ¿verdad? Si tienen el 12, el 15, el 19, no importa, sino la funcionalidad es lo que importa. Entonces creamos un nuevo proyecto. El tema de hoy solo va a ser insertar datos jóvenes para que esté claro, ¿verdad? Voy a guardar en una carpeta, ejemplo, escritorio, ejemplo. Dentro de esa carpeta voy a guardar todo lo que voy a hacer. Uh, Rayos en el sistema. Era nuevo, disculpa. Espérame un momento. Esperemos. Vamos a ver qué pasa. Ahorita vamos a crear cosas. Bueno, vamos en Visual Basic. eh, Nombre del archivo. Vamos a guardar en... Ustedes pueden guardarlo en cualquier ubicación. Yo voy a guardarlo en el escritorio. Aquí ya tengo una carpeta creada. Entonces,
eliminar esta carpeta. Bueno, voy a guardarlo en escritorio, pues, seleccionar. Le damos a aceptar. Esperemos a que se cargue nuestro frame. Básicamente ya vieron todo, ¿verdad, jóvenes? Al respecto, el documento más o menos cómo está constituido. Entonces, ya solo sería esto la práctica y los que tengan computadora, pues empiecen ya a practicarlo, ¿verdad? Y si tienen dudas o algo, pues me pueden contactar por medio de WhatsApp a partir de la 1 de la tarde a 6:30 de la noche. Entonces, ese sería el tope máximo. Bueno, por el momento todavía no vamos a agregar nada. Vamos a agregar la base de datos. Ustedes tienen orígenes de datos, como lo tengan, ¿verdad? Ustedes pueden trabajar como sea. Entonces, por lo visto, algo lento mi computadora, son de las viejitas. Entonces, vamos a crear un nuevo origen de datos. Mm, eh, Base de datos, voy a agregar una base de datos, un conjunto de datos. Voy a crear una nueva conexión, jóvenes. Como base el archivo Access, entonces elegimos archivo de base de datos de Microsoft Access. Y el frame, ¿verdad? Que es el OLEDB, es un archivo que nos genera Windows. Vamos a continuar. Vamos a buscar nuestra base de datos. En este caso, pues yo lo guardé en documentos. Ustedes pueden guardarlo en cualquier lado, pero ustedes tienen que saber la ubicación. Dice que está abierto el programa. Tengo que cerrar este programa. Bueno, y teniendo esto, vamos a probar la conexión. Probar conexión. La conexión de prueba se realizó correctamente, entonces estamos bien. Bueno, como ya nos corresponde hablar ya con código, entonces previamente tenemos que copiar una dirección. Copiamos toda esta dirección, jóvenes, donde dice provider, el nombre del proveedor OLEDB BB que se debe utilizar para la conexión del data recurse. ¿Qué quiere decir data recurse? Que son los datos o recursos donde va a ir a extraer o donde va a ir a asignar, ingresar, modificar todos los datos en Access, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer en Visual se va a reflejar en Access, pero lo que hacemos en Visual es interactuar con la interfaz gráfica y en Access es solo ir a almacenar los datos. Entonces copio todo este link que voy a utilizarlo más tarde, solo control C. Seguidamente le doy aceptar y le damos aceptar en esa ventana. Esperemos, ya me apareció. Aquí está la cadena, pero ya me familiaricé copiar eh, este link en esta ventana porque está exacto toda la dirección y a veces cambia en esta cadena. Pero ustedes pueden trabajar como a su manera.
Me dice que la conexión seleccionada utiliza un archivo de datos local que no está en el proyecto actual. Desea copiar el archivo. ¿Qué es lo que va a hacer? Copiar, ¿verdad? Ver, el archivo Access a la carpeta donde está alojado el nuevo archivo de Visual. Entonces le damos para no tener problemas después. Me dice, desea guardar la cadena de conexión en el archivo de configuración de aplicación. Sí. Ah, le damos siguiente. Me dice qué objeto de base de datos desea tener en el conjunto de datos. Necesito las tablas y las vistas. Dentro de las tablas tengo solo alumnos, que no cree más. Y le damos finalizar. El nombre dataset quiere decir que es una base de datos interna de Visual. Entonces, quiere decir que más, más adelante veremos su funcionalidad. Le damos finalizar. Vamos a esperar un momento. Disculpen ahí con las inconveniencias del compilador, porque si me compu está ya, ya aquí. Vamos a esperar. Bueno, nos creó ya la asignación, el archivo. Entonces, ya estamos paso a paso creando. Bueno, vamos a crear un archivo o vamos a llamar un archivo. Vamos a agregar. Vamos a ver. Vamos a agregar una clase. Agregar un módulo. Vamos a agregar un módulo. El módulo se va a llamar conexión. Agregamos. Bueno, vamos a programar en esta clase, ¿verdad? Vamos a llamar la librería imports system punto data punto olb. Bueno, ahora, profe, ¿y qué será esta línea de código, verdad? Esta línea de código es, vamos a ver si me recuerdo. Creo que ya no me acuerdo. Ya, creo que ya no me recuerdo comentar. Disculpe. Vamos a probar. Bueno, dejemos los comentarios ahí. Import system data.olb significa que es una librería solo para conexión entre Access y Visual. Es como un intermediario, jóvenes. Y si no colocamos esa línea de código, no nos va a generar nada como agregar, eliminar, editar, toda la situación de cómo almacenar los datos a Access. Entonces se debe de colocar desde el principio. Seguidamente declaramos dentro del módulo de conexión, declaramos una variable cadena.
as string. Ya con ahí sí no nos vamos a detener mucho, ¿verdad, jóvenes? En las variables, porque ya lo saben. Bueno, yo les dije que teníamos que copiar el link o la cadena de conexión. Entonces le damos control B y cerramos. Ven, jóvenes, que es muy práctico, muy fácil de programar en Visual. Entonces, seguidamente colocamos public. Public, que quiere decir que se va a utilizar en todo el programa. Public es como una variable global. As new, lo que estamos haciendo es generar una clase y asignándole una nueva variable, ¿verdad? OLEDB, OLEDB connection, que quiere decir esta palabra reservada, que es una una palabra que lo que va a contener la variable conexión o el enlace va a ser el que va a interactuar siempre con la base de datos, va a ser cadena. Y se va a utilizar, aquí dice public connection as new OLEDB connection cadena, que quiere decir que se va a utilizar en todo el programa para interactuar con Visual y Access. Eso sería. Y cerramos, jóvenes. Si ustedes quieren, cierren, pero lo voy a dejar ahí también. Bueno, teniendo esto, jóvenes, ya creado, entonces vamos a agregar un label. Vamos a agregar un label, ya que me hace falta ya eh, agregar objetos, todo eso, ¿verdad? Lo que hacíamos el año pasado. Entonces, información, información, disculpe, información del alumno. Entonces, vamos a cambiar el aspecto, colocarle una letra ahí, calidad, que se identifique. Vamos a esperar que mi computadora está muy lenta. Vamos a... Entonces, para colocar todo eso, no quería eso. Pues sí, va a cerrar aquí, me estorba. Así que sí, ya me guardo. Vamos a... Permítanme, jóvenes. Sí, vamos a agregar un botón, pero al final. Vamos a colocar detalles y arrastrar. Nos va a crear todo, ¿verdad? El segmento para la creación. Entonces, es muy fácil trabajar con Visual que con otro compilador que sí cuesta. Entonces, agregamos un botón, que algunos así lo llaman. Colocamos insertar. Insertar. Eso sería, jóvenes, ya terminamos. Solo la interfaz, ¿verdad? No agregamos 6, 7 labels, ni 7, ni 6 textbox, ni un botón, ¿verdad? Solo un botón agregamos. Y lo demás, pues automáticamente Visual nos agregó. Data Green View o detalles,
digamos, aquí hay un sinfín de funcionalidades que nos da o nos asigna Visual para trabajar de una manera agradable todo lo que es sistema de información. Yo no acostumbro aquí a hacer los sistemas, pero sí tengo más o menos la idea cómo se hace. Por eso me facilita el proceso y les quiero enseñar parte de ello, eh, cuál es el rol del sistema de información ya en la industria financiera o más que todo en las empresas de gran capacidad, por ejemplo, en tiendas. Entonces, vamos a, a programar. Damos eh, doble clic en el formulario. Primeramente, primero en el formulario eh, ya nos comenta aquí todo visual, ¿verdad? Entonces vamos para que para que el, el compilador nos agregue los datos, pues tenemos que colocarle primero la librería arriba. Vamos a colocar import system.data.lb class for 1. No le vamos a cambiar nada del nombre del formulario para evitar problemas. Bueno, ahora vamos en esta parte, no vamos a editar nada, todo está bien. Eh, Volvemos al diseño, doble clic donde dice insertar, colocamos una variable dim insertar as string, que nos va a ayudar a insertar. Dim insertar es una variable que nos va a almacenar la cadena o la consulta de update, no de into insert, ¿verdad? Ahora utilicemos solo para recordatorio por como recomendación utilizar las variables con mayúsculas para que no se compliquen al momento ya de traer los datos, ¿verdad? Entonces, eso sería ups, vamos igual insert into alumno seguidamente vamos a abrir la base de datos para corroborar los datos, ¿verdad? Si son correctos o no. Entonces, yo guardé aquí la base de datos. Aquí está el ejemplo. Vamos a ver si los datos coinciden o no coinciden con lo que queremos realizar. Nombre, apellido,
apellidos, apellidos, dirección, dirección, que sigue, disculpen ahí que tenga dirección, fecha de nacimiento, de, fecha de nacimiento, el ahora sigue varios. Voy a bajar por acá. No me ve, pero vamos a seguir, vamos a continuar los parámetros. Values, eh, apóstrofe, seguidamente ampersand, ahora nombre, textos, punto, text. Ahora ustedes dirán, profe, ¿dónde sacó ese nombre del texto? Al momento de que yo agregué, arrastré todos los detalles del alumno, me asignó el nombre automáticamente. ¿Ven? Y de alumno, nombre, apellido, dirección, vean el nombre, dirección, textbox, fecha, textbox, teléfono, textbox, automáticamente nos generó los nombres. Entonces, eso estoy utilizando. Seguidamente, ampersand, luego, coma, está generando un error, pero vamos a obviar. Apellido, apellido, text, me faltó el ampersand. Punto text, luego ampersand, seguidamente coma. Dirección, fecha, me falta. Entonces,
voy a continuar a hacer más operación. Seguimos esta fase. Amper, colocamos el apóstrofe, seguidamente comillas, ampersand, y nos corresponde agregar dirección. 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 Punto. Text. Ampersand. No sigue ampersand, no apóstrofe, seguidamente comillas, después de comillas, ampersand nos responde fecha, fecha de nacimiento, fecha de nacimiento, punto, text, apóstrofe, apóstrofe y proseguimos en de agregar teléfono. Bueno, en teléfono no agregamos el apóstrofe porque como es un dato tipo número, entonces obviamente no nos no vamos a colocar el apóstrofe. Se coloca el apóstrofe cuando utilizamos caracteres, en este caso letras. Entonces colocamos comilla, apóstrofe, teléfono, punto textos, punto text, apóstrofe. Ya terminamos la línea de código. Entonces, vean que el código es grande y difícil de escribir, pero ya terminamos como el 15% falta, ¿verdad? Bueno, después de eso, de declarar, colocar la consulta, ejecutamos, declaramos otra variable denominada operación as new OLDB, que esta operación es lo que va a hacer que guarde y se conecte en la base de datos. Colocamos operación punto connection, es el que se va a guardar. La operación quiere decir que va a ser un comando de conexión a la variable con. Ahora, ¿dónde salió este con? Es la variable que publicamos, o una variable global que colocamos en
módulo de conexión. Seguidamente colocamos operación punto command text igual a insertar. ¿Qué quiere decir? Que este comando va a insertar. Primero va a conectar, seguidamente va a ir a hacer una consulta. Operación, asignamos otra operación, punto command text. No, está ahí. Y pedirán unos, ¿verdad? Igual command type.text. Va a hacer la consulta y va a escribir esa consulta en Axe. Command, command type.text. Bueno, y tenemos que colocar una excepción, ¿verdad? Un try que es es el que va a condicionar si está la conexión, entonces que ingrese los datos, y si no está la conexión, entonces que no haga nada. Entonces, verifiquemos. Try, hay unos dirán que traida, ¿verdad? Bueno, no es try, se escribe y try se pronuncia. Bueno, con la variable con punto open, que, que empiece, ¿verdad? Open. Operación, que la variable operación punto excludes no require, excludes no require. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una consulta, que la operación va a ser una consulta. Primero que abre la conexión, seguidamente va a ser una consulta. Después que haga esa consulta, se cierra, close, close. Después de que se cierre, nos tiene que dar un mensaje, mensaje box, dijeran algunos del año pasado, siempre decían eso. Show, creo que todavía se recuerda, los que estudiamos para la vida. Datos ingresados. Eh, pues el código es interesante y muy bonito. Bueno, después de haber ingresado los datos, tenemos que limpiar la pantalla. Bueno, sería ya fácil. Nombre para limpiar pantalla sería eh, comillas, ¿verdad? Jóvenes, todavía se recuerda. Ah, faltó jóvenes. Este es error. Es borró. Text. Colocamos dirección. Punto text. Seguidamente fecha de vencimiento punto textbox punto text. Colocamos teléfono textbox punto
Ex, vasectomías. Bueno, ya, esto es la parte que sea verdadero, ¿verdad? Donde comienza try hasta set exception. Este es el término que va a ser la, la consulta. Que son los pasos verdaderos, la condición verdadera. Ahora escribamos la condición falsa, ¿verdad? Cuando no hay problemas en la base de datos. Bueno, con el punto close, cuando se cierra la conexión, ¿qué pasa? Message box punto show insertar se cierra la conexión y nos va a decir message box insertar otro mensaje. Message box punto show x punto string, que quiere decir que si no se va a insertar, entonces no va a escribir nada. Y nos tira un mensaje de error. Voy a copiar esta línea de código para no escribirlo otra vez. Ya me cansé. Bueno, colocamos y colocamos no se ingresaron los datos. Tenemos la condición verdadera y la condición falsa. Entonces, verificamos. Bueno, está bien, todo está bien. Tenemos esto. Vamos a... Ahora tenemos esto, entonces sí está bien. Solo nos queda ejecutar. Esperemos que sí, que no hubiese errores, que a veces pasa. Para trabajar con base de datos es muy tedioso, jóvenes. Si no colocamos bien las variables o no hacemos los pasos requeridos para la construcción de ello, es un rompecabezas, ¿verdad? Yo lo digo todavía siendo alumno, pues es tedioso trabajar con esta estructura. Bueno, veremos y que Dios nos proteja, ¿verdad? Bueno, en IBE no vamos a colocar nada. Automáticamente ya el programa ya lo reconoció. Entonces, lo que nos interesa es esto. Colocamos Tomás Pérez, dirección, aldea, Azul, fecha de nacimiento, 1995, teléfono, 485. Le damos insertar, esperemos en Dios que sí. Voilà. Entonces, si se insertaron los datos, le vamos a aceptar y se limpió la pantalla, ¿verdad, joven? Son todas las instrucciones que le dimos previamente. Entonces, vamos a verificar los datos. Esperemos que sí, sí se los guardó. Vamos a cerrar. Vamos a abrir. Vean, jóvenes, sí se insertaron los datos. Entonces, jóvenes, eso sería el pequeño tutorial del día de hoy, viernes 8 de mayo. Y la próxima semana veremos ya otra consulta. Esa es la primera consulta, jóvenes,
de insertar datos y espero que ustedes lo practiquen, que lo elaboren en su casa, los que tengan el programa y los que no tengan, entonces procuren de visualizar bien los códigos, o no memorizarlos, sino que ustedes lógicamente vean, capturen las variables de una forma efectiva, ya que eso es uno de los pasos para ir programando ya con bases de datos. Entonces, ya teniendo esto, ¿verdad? La interacción entre Visual y Access es muy fascinante, pero como les digo, jóvenes, que es un poco tedioso trabajar porque a veces eh, nos equivocamos en un signo o algo, ¿verdad? Más es en las consultas que yo le temo mucho, ¿verdad? Pero ustedes que tienen la capacidad de aprender todo, ¿verdad? Y estar en su casa, entonces ya ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, cualquier situación, jóvenes que tengan eh, o problemas de cómo hacer el ejercicio, me pueden escribir. Ya las indicaciones ya se les indiqué en mi WhatsApp y me pueden escribir con confianza y con respeto, ¿verdad? Siempre. Entonces, eso sería, jóvenes, y que tengan una linda semana y hagan sus tareas, ¿verdad? Y por favor, quédense en su casa. Cualquier duda, ahí estoy para servirles y para apoyarles. Que Dios los bendiga, jóvenes.